Hey máquina, si pronto te vas a presentar a selectividad, a lavado, en física, este es tu vídeo. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a hacer un esquema, un superíndice de la parte teórica. Muchos me habéis preguntado: "Oye, Sergio, hay mucha mucha teoría en física, no sé muy bien qué estudiar, qué temas son importantes". Pues aquí nosotros lo vamos a dar. Bueno, recordaros que en los últimos años, como hemos creado una física para todos, una matemática para todos, etcétera, 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 pues los últimos 8 o 9 años, pues nos dedicamos a resolver, que bien nos lo pasamos, todos los exámenes de selectividad de todas las comunidades autónomas. Luego empezamos a ver ciertas cosas que van a ser muy interesantes para vosotros. Bueno, en primer lugar, lo primero que tenéis que hacer es revisar los exámenes de los últimos 3 o 4 años para ver dos cosas. En primer lugar, la parte teórica que cae, el tipo de ejercicios que cae, si son cuestiones teórico-prácticas, si son definiciones, si son, no creo, problemas, teoría a desarrollar. Y después el peso que tiene la teoría de los exámenes. No es lo mismo que haya 2 puntos de teoría, que haya 3 puntos de teoría o que haya 4 puntos de teoría. Hombre, si caen muchos puntos de teoría, le dedicaremos bastante tiempo a la teoría, que si la sabemos, ya sabéis que son puntos fijos para el bolsillo en el examen, ¿vale? Y si cae poca, pues le dedicaremos poco tiempo, porque lo que vamos a hacer es optimizar el tiempo de estudio. Bueno, pues una vez que sabemos eso, vamos a ver el superíndice. Vamos a por el tema de campo gravitatorio. Tengo aquí el libro porque no me quiero olvidar de nada, ¿vale? Que hay cosas muy interesantes. Bueno, en primer lugar, vamos a ver las 3 leyes de Kepler, importantísimas, ¿vale? Caen muchísimo en los exámenes. Bueno, tenemos por ahí la ley de gravitación universal, también importante y muy importante. Tenemos que saber deducir muchísimas de las fórmulas, ¿vale? Por ejemplo, de Kepler a Newton, justificación de la tercera ley de Kepler, que no es ni más ni menos que la demostración de la fórmula que hacemos del periodo, ¿vale? También súper interesante las líneas de campo gravitatorio, ¿vale? Y sus propiedades. Hay una que cae muy a menudo, que es: las líneas de campo no se pueden cortar, ya que eso significaría que hay más de un vector intensidad de campo en el punto de corte, lo que es imposible. Bueno, pues también tenemos por ahí, ¿qué más tenemos? Que lo tengo por aquí subrayado, ¿vale? Las propiedades de las superficies equipotenciales, ¿vale? También decir que el campo gravitatorio es un campo conservativo, ¿vale? Muy importante. ¿Eso qué significa? Significa que para trasladar un objeto a otro punto del campo solo importa la posición inicial y la posición final. Es independiente de la trayectoria seguida. Bien, también interpretar el signo del trabajo que realiza el campo. Si el trabajo es positivo, decimos que el trabajo es espontáneo, lo realiza el campo. Si el trabajo es negativo, es no espontáneo y lo realiza una fuerza exterior al campo, ¿vale? Y si el trabajo es igual a cero, significa que no hay trabajo, y si el objeto se desplaza, se desplaza dentro de una superficie equipotencial. Bueno, luego, una vez que estamos hablando de satélites, es muy importante saber deducir la fórmula de velocidad orbital, saber lo que es un satélite geoestacionario, ¿vale? También la velocidad de escape y deducir su fórmula, la de la energía mecánica, deducción de fórmula, ¿vale? Y yo creo que este tema, con esto, lo tenemos niquelado. Bueno, pues vamos por el tema de campo eléctrico. En primer lugar, la ley de Coulomb, bueno, sin más, ¿vale? Conocida por todos. Luego, las líneas de campo eléctrico, igual que en campo gravitatorio, de una frase clásica que ha caído mucho últimamente: las líneas de campo no se pueden cortar, ya que esto significaría que hay más de un vector de intensidad en el punto de corte, y esto es imposible. Ha caído mucho últimamente en selectividad eso, ¿vale? Luego también, como en el campo gravitatorio, interpretar el signo del trabajo, ¿vale? Si el trabajo es mayor que cero, el proceso es espontáneo, lo realiza el campo eléctrico. Si el trabajo es menor que cero, el proceso es no espontáneo, lo realiza una fuerza exterior al campo. Si el trabajo es igual a cero, no hay trabajo, ¿vale? Pero si la carga se mueve dentro de una superficie equipotencial. También recordamos, hay que un poco estudiar las superficies equipotenciales, ¿vale? Y también decir que el trabajo en el campo eléctrico, igual que en el campo gravitatorio, es un trabajo conservativo. ¿Por qué? Porque si movemos una carga, ¿vale? El trabajo solo depende de su punto inicial y de su punto final. Es independiente a la trayectoria, y esto es importantísimo. Bueno, también tenemos, vale, muy clásico también cuando estamos trabajando con campos eléctricos uniformes, recordar las dos frases míticas, sobre todo la primera, que es importantísimo. Yo en todo ejercicio de campo eléctrico uniforme pongo esta frase mítica: las líneas de campo eléctrico apuntan
hacia potenciales decrecientes. Y luego también en muchos ponemos que las superficies equipotenciales son perpendiculares a las líneas de campo. Luego tenemos Gauss, ¿vale? Que esto es importante porque Gauss es nivel full de dificultad, ¿vale? Caen solo en pocas comunidades autónomas, mirad si cae en la vuestra, y en caso de duda, como es bastante complicado y el examen es flexible, pues mira, ya sabéis, no hace falta que diga nada. Y bueno, yo creo que con esto ya está campo eléctrico. Tema de campo magnético, las líneas de campo magnético, ¿vale? También sustancias paramagnéticas y diamagnéticas, ¿vale? Etcétera, etcétera. Y también muy interesante, que no lo dije antes en el tema de campo eléctrico, en el anterior serían analogías y diferencias de campo eléctrico y campo gravitatorio, y en este un cuadro resumen con analogías y diferencias de campo eléctrico y campo magnético. Bueno, vamos al siguiente tema, que es inducción electromagnética, que os suele encantar con el campo magnético. Son los dos temas que más os gustan siempre. Bueno, entonces, en primer lugar, que es el flujo, ¿vale? El flujo magnético, que yo lo tengo aquí, denominamos flujo magnético el número de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie, ¿vale? Y luego, muy importante, la ley de Faraday y la ley de Lenz. Yo siempre las escribo en selectividad. Si yo hiciese un examen de selectividad de nuevo de física, escribiría en todos los temas, todos los ejercicios de inducción, siempre la ley de Faraday y luego la ley de Lenz. La ley de Faraday nos dice: la fuerza electromotriz inducida en un circuito es igual a la variación de flujo magnético que atraviesa el circuito por unidad de tiempo. Y la ley de Lenz, el sentido de la corriente inducida, es tal que crea un campo magnético que se opone, recordar que pone el signo menos, a la variación de flujo magnético que la ha producido. Y luego hacer los 4 ejercicios clásicos de examen. Bueno, pues venga, vamos a por el tema de ondas, ¿vale? Yo aquí tengo pues los tipos y clasificación de ondas. Recordar que según el tipo de energía que propagan, pues tenemos ondas mecánicas y ondas electromagnéticas, y según la relación entre la dirección de vibración y de propagación, tenemos ondas longitudinales y ondas transversales. También es muy típica la pregunta de magnitudes fundamentales de una onda. A veces nos mandan definir alguna, como la amplitud, la pulsación, la fase inicial, periodo, frecuencia, número de onda, longitud de onda, velocidad de propagación, ¿vale? También tenemos que saber deducir las fórmulas de velocidad de vibración, que recordad que es derivando, que es súper sencillo, y aceleración, ¿vale? Y también a mí me gusta mucho, cuando hablamos de sonido, los ejercicios de sonido, siempre indicar que sabemos que los frentes de onda del sonido son esféricos, ¿vale? Sí. Y yo creo que, bueno, a lo mejor si queréis el efecto Doppler, pero poco más, ¿no? Bueno, del tema de óptica física poco también, ¿vale? Yo estudiaría la reflexión, la refracción, qué es la reflexión total, ¿vale? Cuál es el ángulo límite, también la dispersión de la luz y la polarización. Bueno, del tema de óptica geométrica, bueno, cae a veces, esto es importante que lo miréis, ¿vale? Porque en algunas comunidades autónomas a veces cae y en otras nunca cae, ¿vale? Los instrumentos ópticos y defectos visuales más comunes, ¿vale? Esto es muy interesante, repito, que lo miréis en los exámenes de años anteriores, mira, los 5 o 6 últimos años, a ver si cae algo de este pelaje, y bueno, aquí el tiempo es oro a la hora de preparar la selectividad. Si lo habéis estudiado para lo largo del curso estos dos apartados, pues lo podéis mirar, ¿vale? Y si no, pues mira, yo qué queréis que os diga. Es bastante complejo a veces aprenderlo así a última hora, así que bueno, eso lo decidís vosotros. Venga, entonces en el tema de física cuántica, ¿vale? Es muy interesante, por ejemplo, las conclusiones del efecto fotoeléctrico, porque fueron muy importantes en la historia de la física. Bueno, yo las tengo aquí resumidas en el libro, así que las voy a leer, por si alguien no las tiene y no las da tiempo a buscarlas, pues bueno, así las copio y ya está. Dice: la primera conclusión es: el electrón es emitido, la energía cinética es independiente de la intensidad de la luz incidente. ¿Vale? En segundo lugar, el número de electrones emitidos es proporcional a la intensidad de la radiación luminosa recibida. En tercer lugar, los electrones se emiten de forma instantánea a la llegada de la luz. Y 4, para cada metal existe una frecuencia mínima de radiación luminosa llamada frecuencia umbral, por debajo de la cual no se produce el efecto fotoeléctrico. Solamente la 4 es la más interesante para nosotros. Bueno, después de la ecuación del efecto fotoeléctrico es interesante saber qué es el trabajo de extracción, trabajo de energía de extracción, también, ¿vale? Qué es la frecuencia umbral, ¿vale? Y qué es la longitud de onda umbral. Bueno, los voy a leer ya que los tengo aquí en el libro y no me cuesta nada, ¿vale? El trabajo o energía de extracción, la energía del fotón incidente tiene que ser mayor que este para que se produzca el efecto fotoeléctrico. Muy interesante. La frecuencia umbral igual a frecuencia mínima para que se produzca el efecto fotoeléctrico, ¿vale?
Esa es la mínima. A partir de esa frecuencia ya se produce el efecto fotoeléctrico. A frecuencias menores, recordar que no se produce el efecto fotoeléctrico. La longitud de onda umbral, longitud de onda máxima, porque son inversamente proporcionales la frecuencia y la longitud de onda. Entonces, longitud de onda máxima a la que se produce el efecto fotoeléctrico. Es decir, por debajo de esa longitud de onda, sí se producirá el efecto fotoeléctrico. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, pues el potencial de frenado, también la definición, que ya lo dice el nombre, potencial de frenado de corte, llamamos potencial de frenado, voltaje necesario para frenar los electrones emitidos en el efecto fotoeléctrico. Luego también la dualidad onda-corpúsculo, ¿vale? Y el principio indeterminador, de determinación, se me lengua la traba, o incertidumbre de Heisenberg. Y yo creo que con esto es suficiente. Pues venga, vamos a por último tema, el de física nuclear, ¿vale? ¿Qué estudiaré yo en teoría? Bueno, pues radiación y radiactividad, la diferencia entre radiación y radiactividad. La radiación es la emisión y propagación de ondas electromagnéticas o de algunas partículas subatómicas, y la radiactividad, muy importante, es el fenómeno por el cual el núcleo atómico emite radiaciones. Es el núcleo el que tiene que emitir radiaciones para que exista radiactividad. Radiaciones ionizantes y no ionizantes también, ¿vale? Las ionizantes son aquellas que tienen la energía suficiente como producir iones, ¿vale? Las no ionizantes, todo lo contrario, ¿vale? Bien, ¿qué más tenemos por aquí interesante? Vale, los tipos de radiactividad, la radiactividad tipo alfa, la beta y la gamma, ¿vale? Sus propiedades, mayor o menor propiedad de penetración, etcétera, 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 ¿vale? También las leyes de desplazamiento radiactivo, aunque estos son más cuestiones teórico-prácticas, pero bueno, es interesante que le echéis un vistazo, ¿vale? En la parte teórica, por así decirlo, y luego también es muy clásico, pues la fisión y fusión nuclear, ¿vale? Y recordar, también nos entran las interacciones fundamentales de la naturaleza, la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Y con esto y un bizcocho, ya lo tenemos. Bueno, si este vídeo yo creo que es de súper utilidad para que podamos estudiar más en menos tiempos, entonces compártelos con tus compañeros de clase. Si tienes alguna pregunta, alguna duda de selectividad, de BAO, dejadme en los comentarios y ¡vamos a por ello, máquina!